Todo el mundo puede ver. ¿Estamos bien? Sí, se ve. Genial. Sí. Bueno, José Gómez Márquez, yo represento a Maker Health, que es el ente que hacemos este tipo de cosas, particularmente con un enfoque a medicina en sistemas hospitalarios, utilizando tecnologías digitales y de IA y de fabricación, pero hacemos cosas como estas también. Eh, En un resumen breve, habíamos hablado ayer, pero para los que no habían estado ayer, que hay tres casas principales con las herramientas de inteligencia artificial hoy. Está la de Google, que se llama Gemini, la de Anthropic, cuya herramienta se llama Cloud, y el que todo el mundo conoce, que es de la casa de OpenAI, que se llama ChatGPT, que fue lo que realmente abrió esta revolución que tenemos hoy. Hay más, hay compañías pequeñas, hay compañías abiertas, pero para fines de comenzar una conversación, vamos a enfocarnos con estas herramientas. Análisis de datos. Em, Ahí sí me gustaría entender y ser un poco interactivo, ¿quién ha usado estos datos? Porque básicamente estos son como una evolución de cómo hemos llegado a analizar datos ya más de Excel, por ejemplo. Em, no sé si para más o menos entender a quién tenemos en el cuarto, si usan esto, si es totalmente como hablar en vasco para este tipo de cosas. No sé si pueden levantar la mano para tener una idea. Quería averiguar cómo hacer un poll. A ver, Tere los usa. Nadie usa análisis de datos. Acá en el chat tenemos a Gino que nos dice que usa Python, R y PBI, Tamara, SPSS, Stata y R, Valentina también, Ok, Sebastián, genial. varios los usan, sí. Es Constancia, sí Entonces, básicamente, como pueden ver, es, hay, hay, hay diferentes herramientas. Hay unas que son más caras que las otras. eh, y creo que los nuevos chavos en el vecindario han sido Python y R, ¿no? Porque son lenguajes, hay librerías gratis, no hay que pagar una suscripción y se pueden hacer muchas cosas. El reto, naturalmente, es que eh, hay que programar y hay que saber cómo hacer esto si queremos manejar estos datos como vale la pena. Lo que ha hecho esas herramientas de ChatGPT y de Large Language Models modernos es que se han tragado a manuales, fuentes que antes usábamos como Stack Overflow y otras cosas y aprendieron a programar. Y eso realmente desenvuelve una capacidad y una democratización para análisis de datos y para programación que estamos en medio de una disrupción del rubro. Eh, Hoy voy a usar un par de ejemplos. A ver, ¿quién sabe qué es Jupyter Notebooks en el cuarto? A ver, me voy a abrir al chat otra vez. No sé cómo abrir el chat con, Bueno, pero me van contando si alguien sabe. Aquí está el chat. Es que no... Si nadie... Ok, Jupyter Notebooks. Interesante. Jupyter Notebooks. A ver, ¿quién conoce matemática? Si se acuerdan. Si son viejitos como yo. Ya Tere me dijo viejito. Así que vamos a hacer. Jupyter Notebooks es similar a MATLAB un poquito, pero básicamente es una versión gráfica de Python. Y nos permite hacer como cuadernos de codificación de podemos seguir diferentes procesos y darle instrucción al programa y rápidamente ver resultados. Y entonces podemos ir armando funciones de programación, le podemos meter datos, podemos cambiar cosas y es un poquito más amigable de manera cuando estamos hablando del ambiente, ¿no? Eh,
Y ese tipo pero igual tenemos que saber programar, porque al final es estrictamente programación, es Python. Pero con ChatGPT podemos hacer Jupyter Notebooks y podemos hacer análisis de datos sin o con Jupyter Notebooks. Pero quiero enseñarles un ejemplo de cómo se utiliza esto. Y eso es una de las cosas que vamos a cubrir. Vamos a cubrir cómo hacer análisis de documentos, cómo hacer análisis de fuentes públicas, cómo hacer dashboards. Y lo vamos a tratar de comprimir todo para que haya bastante tiempo para preguntas. Lo que voy a usar es un documento de estadísticas de la Liga Premier. Es un archivo CSV a plena vista, súper aburrido. Y vamos a analizarlo para ver cuáles son los mejores goleadores, cuáles son las mejores estadísticas. Y básicamente lo que podemos hacer en segundos es pedirle al ChatGPT que nos haga el código para comenzar este Jupyter Notebook. ¿Ok? Y este código es algo así. Esta es la primera página del código. Si los que saben usar Python eh, reconocen esto, eh, eh, pero no todo el mundo sabe. Yo no sé usar Python así nomás. Yo he aprendido a usar Python. Eh, y lo estoy diciendo muy transparente porque a pesar de tener experiencia en lugares como MIT, experiencia como científico investigador, la programación simplemente nunca fue muy fuerte porque yo tenía estudiantes que me podían programar. Eh, en algún momento me acuerdo que cuando al principio de la pandemia unos estudiantes míos se tuvieron que regresar a Alemania después de programar unos robots, llegó un momento en que yo les pasaba comandos y código por WhatsApp y eran como, me aclaraban una letra. Y entonces funcionaba el comando. Llegó un momento en que le dije a mi esposa, tengo que ir a Alemania para sentarme con ellos y fui a Alemania antes de la vacuna para echar a andar nuestros robots. Hoy ya no tengo que hacer esto. Hoy simplemente le puedo subir todo el código, puedo analizar el código y puedo echar a andar el código. ¿Ok? Y si no le entiendo cómo funciona una fuente, este sistema me enseña. Entonces, básicamente, esto es nuestro código de Jupyter Notebook. Le podemos meternos línea por línea, pero no lo vamos a hacer. Rápidamente nos genera el sistema. Voy a compartir el, el Jupyter Notebook para que vean qué, qué es lo que podemos ver aquí. Voy a parar rápidamente y voy a volver a compartir. Entonces, pueden ver este documento. Sí, lo vemos bien. Ok. Entonces, básicamente, todo esto es un Jupyter Notebook. Hay gente que está familiarizado con el sistema, pero básicamente nos permite hacer diferentes eh, modificaciones y rápidamente podemos hacer código. Entonces, por ejemplo, estas primeras tres líneas simplemente nos está diciendo, no sé si se puede ver también, voy a hacerlo un poquito más grande, pero estas tres líneas básicamente nos dice, necesito estas librerías para manejar datos y necesito esta librería para hacer gráficos. ¿Ok? Em, y aquí está mi archivo que les enseñé en el pantallazo. Y rápidamente empieza a procesar el archivo eh, y nos permite entonces empezar a hacer el análisis. Primero vamos a hacer el análisis del universo entero de todo el archivo. ¿Qué es lo que estamos viendo a 100.000 metros de altura? ¿Verdad? Eh, y luego empezamos a ver cuáles son los goleadores, los mejores 15.
Y a diferencia aquí es donde viene la ventaja un poquito de Jupyter Notebooks. Yo puedo venir aquí y le puedo decir, ok, voy a cambiar esto y lo voy a cambiar. Yo quiero ver los seis. Y lo vuelvo a correr y me debería dar los, o sea, ahí lo quebré. No lo vamos a tocar. Después, porque creo que tengo que volverlo a lanzar. Pero básicamente, el resto del código simplemente está lleno de análisis, ¿ok? Y nos permite hacer un análisis mucho más puntual. Ahí están el promedio de goles. Aquí hay por ejemplo, voy a parar un segundo porque creo que tengo que resetear este archivo. Eh, Porque lo que quiero demostrar, lo que quiero enseñarles es, lo que quiero enseñarles es, que vamos a volver a compartir, ¿ok? Ahí tenemos nuestro Jupyter Notebook. Em, y básicamente, este tipo de análisis, para que vean, ayer habíamos hablado de los modelos, ¿ok? Cuando salió el 3.5 hace unos años y se mantuvo en 3.5, creo que después subió, se mantuvo en 3.5 por un montón de tiempo el modelo de ChatGPT y solo ese realmente existía, ¿ok? Aparte de los otros muy experimentales. Cuando uno quería hacer análisis, lo mejor que podíamos hacer era pedirle al sistema que nos hiciera el código para correrlo en Python dentro de nuestro entrenador. Entonces yo utilicé este tipo de workflow, por ejemplo, para analizar un experimento que habíamos hecho en la NASA. Y entonces básicamente, y usé este tipo de interacciones, como por ejemplo, puedo ver acá, puedo cambiar la distribución de los, de los pases, ¿verdad? Puedo cambiar, esto es un histograma, puedo cambiar la cantidad de minutos. Entonces, lo que nos permite esto no es noticias para la gente que usa Python y R, lo que nos permite muchas veces estos instrumentos es explorar. Pero de nuevo, las barreras siempre estaban en que pueden explorar si pueden programar. Y ahora eso realmente se acaba porque yo no escribí una sola línea de este programa. ¿Ok? Em, y podemos seguir, de nuevo, vamos a hacer el intento para que me crean. Aquí había un intento de los 15, ¿no? Entonces vamos a cambiar esto a 6, a ver qué pasa. Y ahora sí me cambio los 6, ¿ok? Em, y bueno, el resto, ya después aquí ya comienza más o menos la, cómo usar, por ejemplo, análisis predictivo utilizando bibliotecas como Scikit-learn para que me diga qué tipo de correlación hay entre la predicción de quién va a golear y realmente cuánto realmente golearon. Entonces aquí me dice más o menos que la predicción está no tan buena porque era una proyección súper sencilla, naturalmente. Em, y nos hace una correlación de un heat map, un mapa de calor, acerca de la correlación entre los diferentes elementos de los futbolistas. Nos hace análisis de clúster y al final nos hace como un índice de los diferentes factores para darle como un índice em, eh, compuesto del rendimiento de cada jugador. Yo no sé nada de fútbol, pero creo que hay mucha gente en la audiencia que ha de saber de fútbol, entonces nos pueden comentar a ver cómo nos fue. Em,
Esto no se los enseñé para hacer un análisis de fútbol, se los enseñé porque podemos seguir haciendo este tipo de cosas y esto sirve bastante, particularmente cuando tenemos archivos muy grandes y tenemos una computadora local que puede procesar esos datos, pero ocupamos ese análisis localmente. Ahora le voy a enseñar otra cosa. Eh, Voy a irme aquí. Eh, Ahora nos vamos a ir a ChatGPT para que vean la diferencia de lo que se pudo hacer. ¿Ok? Y les voy a enseñar la pantalla en vivo rápidamente. Y esto, hasta hace un poco de tiempo, no se podía hacer. Ok, tenemos la pantalla. Por favor, si alguien me puede confirmar que pueden ver la pantalla, sería genial. Sí se ve. Una pantalla negra. Ok, entonces lo que hice es que agarré exactamente el mismo archivo y simplemente se lo subí al ChatGPT. Y aquí, de nuevo, creo que ayer lo había comentado, para mí esa es la parte que me fascina entender cómo van avanzando estas cosas, porque hay gente que se especializa en análisis de datos, pero no llegan a la parte más interesante de los datos. No estoy diciendo que yo llego tampoco, para nada, pero lo que hay que reconocer es que simplemente por saber usar Jupyter Notebook no va a ser suficiente para eh, cuidar tu trabajo. Porque ahora vamos a hacer la comparación. Simplemente le subí el archivo a ChatGPT. José, ¿lo pones un poquito más grande? Sí, voy a ver si se puede. Ah, sí, sí se puede. Ok, ahí están los prompts. Ok, y básicamente cuando yo le subo un archivo CSV, ok, eh, simplemente me lo confirma y me dice, me da un poco de comentarios, me cuenta el tipo de columnas y filas. Y después yo básicamente le voy diciendo paso por paso qué quiero hacer. Bueno, quiero normalizar las columnas, me normaliza las columnas, me limpia los datos. eh, y después le digo, bueno, quiero ver el universo. Y como pueden ver, esto es exactamente lo que hizo el Jupyter. Tiene sentido porque cuando yo le pedí anteriormente el código de Jupyter, me fue generado por ChatGPT, naturalmente. Esta fue un chat nuevo. O sea, ChatGPT no tiene idea que yo antes había pedido un, un Jupyter Notebook. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a seguir. Y básicamente, si ustedes pueden ver, todas las gráficas y todo el análisis que yo le pedí, me lo hizo. Me lo hizo directo en la interfaz, sin tener que liar con variables, con data frames, con, con el syntax de Python. O sea, puedo ver el syntax de Python si lo quiero, si me interesa, pero no es necesario. En cualquier momento yo le puedo decir cómo lo hiciste. ¿Ok? Aquí están las diferentes distribuciones de los goles. Eh, Aquí está, por ejemplo, eh, el promedio por equipo. Obviamente, o sea, Chelsea, Liverpool, Arsenal, de los mejorcitos, van a tener más goles. Eh, y lo que no puede hacer, eh, voy a saltarme un poquito, al final también me hizo el análisis que usamos con Scikit-learn de predicción, muy similar a lo que hizo el Jupyter Notebook. Me hizo el mapa de calor y básicamente esto creo que nos tomó minutos. Y era básicamente minutos por la cantidad de tiempo que me tocaba escribirlo. ¿Ok? Eh, lo que no pudo hacer, para que se fijen, es que no pudo usar los widgets interactivos donde yo tenía el control. Pero entonces lo que hizo
es que me dio la opción de hacerme el archivo en HTML y que yo bajara el archivo. Y se lo voy a mostrar para que lo veamos en vivo cómo funciona. Entonces, esto fue lo que hizo. ¿Ok? Muy similar a lo que estábamos tratando de hacer anteriormente, ¿verdad? Están las diferentes posiciones, la defensa. Obviamente los porteros nunca meten gol o muy raramente meten gol. Eh, eh, José, una pregunta. sí, Perdón, ¿dónde desde el chat te abrió esta nueva ventana? ¿Pero esta ventana de dónde es? a ver, lo voy a hacer en vivo para que lo vean, ¿de acuerdo? Una buena pregunta. Aquí él me guardó, me hizo el archivo y me dio un link, ¿ok? Y a ese link yo bajé el archivo. ¿Ves que puedo bajar el archivo? Hice un archivo HTML. Ahí está el Ok, archivo entiendo. HTML. Y entonces lo bajé, lo guardé en mi ordenador y ahora, como pueden ver, es un archivo local, se llama files no sé qué. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, básicamente, reconoce dónde puede hacer cosas y reconoce dónde no puede hacer cosas. ¿Ok? Eh, y básicamente, como pueden ver, aquí inclusive está la cantidad de tiempo, cuánto se tarda esto. Esto le tardó 1 minuto 28 segundos. Entonces, si esto no nos da ganas de darle un novenario a los data scientists, no sé qué nos va a causar. Porque esto a mí no me preocupa, o sea, para mí es súper democratizante, pero realmente hay que reconocer que estas herramientas ahora le han hecho la vida fácil a muchas personas. Y creo que la otra cosa que nos permite hacer es entonces que si sabemos de data y sabemos hacer estas cosas, ahora podemos hacer cosas más difíciles. Muy bien, vamos a seguir con la presentación para que vean perdón que estoy cambiando de monitores. Ok, entonces seguimos aquí, estos son los códigos, ya vieron esto, están todas las gráficas que nos hizo. Ya vimos el ejemplo vivo. Después hay tareas de todos los días. No todo el mundo está interesado en hacer estadísticas de fútbol británico. Creo que muchos de nosotros, ya me reí de la gente que hace resúmenes, yo también hago resúmenes de vez en cuando, pero para aquellos que nos tenemos cosas más cotidianas, esta es la guerra que me ha costado mucho dinero en el pasado. ¿Ok? Yo voy de viaje y me da pereza meter los recibos y después no me entregan la plata. Creo que nos ha pasado a todos. Y le tomamos fotos. De hecho, esto me dio risa porque encontré una carpeta, si pueden ver las fechas de facturas y recibos súper viejísimos, que eso es casi seguro que nunca los entregué. ¿Ok? Tomé esa carpeta, no le hice nada de análisis y veamos lo que podemos hacer. Entonces voy a jalar la ventana tengo que hacer esto. Esto en algún momento es análisis de datos. Ok. Pueden ver mi pantalla. Básicamente le subí todas las facturas al sistema. Ok. Bueno, creo que le subí 6. Y me las organizé en una tablita. Y esa tabla la puedo bajar, la puedo modificar, la puedo después subir a Google Sheets o a Excel o lo que sea. Y ahora y además puedo pedirle que si tuviera más, puedo pedirle que me las organice en otra temática, que me las organice por categoría, por viaje. em, y ya no tengo que estar ahí copiando línea por línea, eh, factura por factura. Es un ejemplo sencillo, pero creo que igual
nos ahorra tiempo y es parte de lo que hacemos del día a día. Ok, vamos a seguir. Em, em, Hablemos un poquito de flujos y fuentes públicas. Le voy a dar un par de ejemplos reales y ojalá después tengan algunas preguntas al final para ver cómo usamos esto. Este semestre pasado, dimos una clase de exploración tecnológica donde los estudiantes de biomedicina tenían que hacer prototipado. Eran estudiantes de primer año y yo sabía esta técnica la he usado en el pasado porque lo importante es que mantengan un ritmo de trabajo para que puedan terminar su proyecto y que yo tenga una idea del ritmo de trabajo. Entonces lo que les pedimos es que hicieran un Substack eh, para que cada vez que hacían algo pusieran una foto, un adelanto en el Substack y entonces nosotros le pedimos a los ayudantes de la clase que vayan revisando si hay adelantos y si no hay adelantos que intervengamos. Naturalmente, no solo hay un Substack, hay un montón de Substacks, porque eran 40 estudiantes. Entonces, no iba a estar revisando todos los días cómo iba el Substack y con un cuaderno tratar de ver cómo estaba la cosa. Lo bueno es que en este caso Substack tiene fuentes RSS, que uno se puede suscribir y entonces hay un flujo de datos público adaptado a diferentes lectores. Entonces lo que hicimos fue un dashboard y básicamente similar a toma los 40 Substacks, bueno, eran 40 alumnos que se agruparon como en grupos de 3 y 4. Entonces estábamos entre 15 y 20 Substacks, ya no me acuerdo. Pero eran muchos igual y había que ver que todos los alumnos participaran. Y entonces básicamente lo que esto nos está enseñando es, nos decía el nombre del grupo, qué es lo que habían hecho, habían subido una foto, habían subido texto, que hicieran análisis sobre el texto, porque una cosa es subir una foto y sin poner nada, y otra cosa es subir una foto con una narrativa compleja, eh, como para la diferencia entre cumplir y realmente adelantar y hacer la descripción. Queríamos también darle puntos por la frecuencia de contribuciones y hicimos como un leaderboard para que se dieran cuenta ellos mismos cómo iban en comparación a sus colegas. Este fue mi prompt, ¿ok? Lo pongo en inglés y en español para que lo puedan ver. Ya hablamos por qué lo puse en inglés ayer. Y básicamente de manera con lenguaje muy natural. En este caso lo que utilicé fue una técnica donde ayer me estaban preguntando cuál es el mejor. Todos son buenos para todo un poquito. Y a veces hay que balancear y a veces hay unos que si se acuerdan lo del concepto de la frontera que es como arrugada, que a veces hay unas cosas que son buenas y hay otras que no. En este caso, le subí el prompt a Gemini porque había salido un modelo nuevo de programación de Gemini y Gemini me hizo de hecho, probé primero con Cloud, después Gemini, sabía que me iba a poder tirar algo un poquito más fuerte. Gemini me hizo un prototipo, pero se estaban quebrando varias cosas. Pero lo que sí hizo fue que me hizo eh, un documento de requerimientos muy bueno que en el desarrollo de análisis de datos y de programación profesional, la creación de un documento de requerimientos es muy importante. Entonces, Gemini me creó ese documento y entonces yo tomé ese documento, me salí de Gemini y me fui a otra herramienta donde yo le puse esos análisis, perdón, esos requerimientos para que esa herramienta me armara el sistema. Eh,
les voy a enseñar la herramienta. En este caso utilizamos algo que se llama Firebase Studio, ¿ok? Em, para que lo podamos ver juntos. Em, Tengo que volver a cargarlo, pero eh, por mientras les voy a enseñar, a ver si les voy a enseñar la otra cosa que puede hacer esto. A ver, sí, se va a tardar un poquito más. Les voy a enseñar el mismo sistema, lo que nos da la capacidad también de usar eh, datos públicos. ¿Ok? Entonces, APIs públicas, fuentes similares al Substack, pero en este caso de gobierno. Por ejemplo, en este caso es alguien que está haciendo, mi suegro en este caso, eh, está haciendo una guía para instituciones de educación vocacional para el estado de Ohio. ¿Verdad? Y básicamente esto fue, para que vean más o menos, no sé si ya está cargando básicamente el prompt fue este, ¿verdad? Quiero hacer un website modelado detrás del Departamento de Educación, porque ellos tienen una website similar, pero solamente quiero que lo hagas para centros de educación vocacional en el estado de Ohio. Y lo que hice es que le puse un pantallazo de la página que yo quiero. Y básicamente me dijo, bueno, aquí voy a hacer el plan, este es mi plan, ¿te parece? Sí, yo le dije que sí. Eh, y rápidamente me, me, me empezó ahí habían errores, me pidieron diferentes cosas, pero rápidamente me lanzó la página no son, con datos vivos. O sea, en este caso, y con datos que, que son ayer alguien había mencionado, por ejemplo, datos públicos del gobierno acerca de educación, pues eso es un ejemplo de este tipo de análisis eh, eh, que está disponible y después se puede hacer como un dashboard. Eh, Esto fue el dashboard para lo de los proyectos de los estudiantes para que puedan ver. Y de nuevo, quiero que vean más o menos la interfaz, ¿no? De qué es lo que hay que hacer. Aquí le puse primeramente el prompt que me generó Gemini. Él entonces dijo, ok, lo tengo. Este es mi plan, le dije que sí. Y básicamente de nuevo, lo que habíamos hablado ayer, que eso se vuelve después una conversación. No es simplemente lo tirás y funciona a la primera, van a haber errores, eh, pero poco a poco, al alimentar los errores, tenemos un sistema que funciona muy bien. Este es el otro ejemplo. En este caso fue algo que quise hacer para la charla de hoy, pero no funcionó. Pero básicamente lo que queríamos hacer era para ver rangos de sismos en el área de California, ¿verdad? Y básicamente esta es la, la, la interfaz. eh, y a diferencia del ChatGPT, pero similar a lo que vimos ayer, realmente está generando bastante código. Código que normalmente duraría semanas en generar, con diferentes componentes, con equipos caros, pero yo lo puedo publicar. ¿Ok? Entonces, mucho y además, y puedo editarlo simplemente con lenguaje natural. Ok. Em, que hice mi presentación. Un segundito, porfa. Ok.
Entonces voy a volver a compartir mi pantalla. Gracias por la paciencia con estas partes técnicas. Em, ok. Básicamente, esto fue mi prompt para este sistema. De nuevo, simplemente lo estoy recalcando para que vean cómo funcionan estos sistemas. Eh, y obviamente van a haber errores, pero uno le alimenta los errores de regreso. Eh, el último ejemplo que quiero cubrir es material científico. Lo habíamos visto brevemente ayer, pero quiero volver a mostrarle y quizás hacer unas partes más interactivas. Esto es una técnica que se puede utilizar mucho para desarrollar y hacer análisis de datos en base a metodologías que ustedes ya conocen o que quieren conocer. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo trabajo mucho en microfluídica, por ejemplo, y las ecuaciones de Washburn son fundamentales para entender el flujo laminar, básicamente el flujo a través de tubitos súper chiquitos de líquido. Eso es lo único que tienen que entender. Son unas ecuaciones que básicamente detallan cómo cambia el comportamiento del líquido cuando cuando pasa de algo grande, de una tubería grande a una tubería muy, muy pequeña. Em, y se utiliza mucho para separación de células y ese tipo de cosas. Este lo escogí específicamente porque no es un ejemplar donde si yo escojo el texto, este es un ejemplar de 1927. Si uno escoge el texto, no está OCR, no tiene reconocimiento de texto. Entonces se lo subí en este caso a Cloud y lo que le dije fue que me hiciera un dashboard interactivo para entender el concepto de las ecuaciones que estaba haciendo y quiero que me lo simule. Entonces, veamos cómo funciona en vivo esto para que vean más o menos. Ahí están, aquí está mi flujo. Y entonces yo puedo cambiar el radio del canal. Obviamente, si lo hago más grande, las partículas fluyen más rápido. Pero hagamos el líquido más viscoso, como aceite. Entonces, obviamente, va a ir más lento, ¿no? Eh, cambiemos el radio de la tubería de abajo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y hagamos la tubería de arriba mucho más delgada. ¿Qué pasa con el flujo? Es un poquito obvio para nosotros, pero se entiende mucho más que estar jugando con ecuaciones, particularmente para estudiantes que quizás no entienden el concepto, pero también para conceptos nuevos que nosotros queremos entender. Entonces, en este caso, no estamos analizando un corpus de datos, pero estamos analizando la metodología detrás de lo que podría generar un corpus. Em, y de nuevo, esto es una técnica, para mí, la uso bastante, particularmente para generar pipelines de análisis de datos científicos para otras metodologías, ya sea microscopía o generación de formas de ingeniería o de circuitos y ese tipo de cosas. Ok, volvamos aquí. Este es Cloud. Y de las últimas cosas que quiero comentar para que quedemos con un poco de tiempo es em, la ventana de contexto. La ventana de contexto, eh, lo que implica, y esto es muy importante cuando estamos analizando datos, es que aunque no parezca, estos sistemas no pueden, no pueden platicar con nosotros eternamente. eh, a un chat llega un momento que se llena y no generalmente nos va a decir me llené. Simplemente lo que va a empezar a hacer es tomar la información que le habíamos metido al principio y simplemente la bota, ¿verdad? Y no de una manera obvia. Y entonces nosotros seguimos platicándole y cuando menos acordamos, eh, tiene información fragmentada, eh,
y ahí es cuando empieza a alucinar y nos empieza a contestar de maneras no tan confiables. Entonces, una buena práctica es entender, ok, si yo quiero hacer, por ejemplo, este sistema de simulación que les acabo de enseñar, pero lo quiero hacer para una fábrica y quiero simular todas las máquinas, la manera mejor es quizás comenzar máquina por máquina y hacer un chat para máquina número uno, otro chat para máquina número dos, etcétera, etcétera. Igual con los equipos de fútbol, en vez de montarles todos los equipos de fútbol de todo el mundo, dividirlos y hacerles análisis por separado. Estas ventanas de contexto, cada modelo que publican, se están agrandando. Eh, y se están agrandando bastante. Por ejemplo, la ventana de contexto del modelo de AI Studio de Google es muy grande, pero está bajo uso experimental. Entonces, lo bueno es que es gratis. Y ahí, por ejemplo, cuando yo tengo que traducir algo o meter un montón de datos para limpiarlos, yo la meto ahí. Pero sí es importante porque ahí es donde empiezan todos muchos de los errores, ¿no? Eh, en, en conclusión, y podemos meternos a ejercicios más dinámicos para ver qué les interesa a ustedes, es básicamente lo que quería compartir con ustedes hoy es el poder de Python, pero impulsado con las capacidades de programación de estos sistemas. Eh, la generación y el análisis de imágenes, no tocamos videos, pero sí se pueden hacer análisis de videos también en algo tan sencillo como una factura, pero en vez de esa factura, esto podría ser una carpeta de compras o una canasta en el supermercado. Eh, la generación de dashboards es súper divertida y súper fácil realmente. Pero lo que siempre sigue permanente es esa capacidad de que ustedes comuniquen qué es lo que quieren de una manera clara. Eh, los datos dinámicos, obviamente, por ejemplo, el dashboard de Substack, eso iba a cambiar dependiendo de cómo iban comportándose los estudiantes en este caso, y el acceso a datos públicos se ha hecho mucho más potente. Antes ocupábamos un programador que nos interviniera para acceder a esos datos públicos, ahora ustedes pueden experimentar. Eh, yo creo que lo mejor que pueden hacer para seguir usando estas técnicas, esto es lo que yo hago, humildemente. Yo trato de hacer experimentos diariamente. Pueden ser experimentos pequeños. A veces se pueden hacer desde el teléfono y entender que el sistema y nosotros nos vamos a equivocar. Y hay gente que se frustra cuando se equivoca y dice, pues no, no funciona. Hombre, dile al sistema, te equivocaste, hay que arreglar esto. Y lo va a tratar de arreglar. O hacer lo que hice, por ejemplo, con Gemini y ProStudio, que es pasarle el error de uno al otro. Eh, y em, entender que esto va cambiando rápidamente. Y la razón por qué les enseñé el ejemplo de Jupyter, por ejemplo, que antes lo mejor que podíamos hacer es generar el Python para un Jupyter, pero eso fue hace 2 años. 10 meses después yo simplemente le podía subir todos los datos. Entonces, traten de planear sus experimentos y sus retos sabiendo que si algo no puede ocurrir hoy, si quizás llegan a la frontera de lo que es capaz estos sistemas, en 6 meses ya pueden. ¿Ok? Em, y opten, y de nuevo, entiendan que los controles son una conversación dinámica. Todos los controles que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? No son órdenes como Google. Es un diálogo y al final estas cosas no son inteligentes de verdad, son una telaraña de datos que están interlazados y se han entrenado a que nos acompañen a buscar los datos que valen la pena. Eh, y opten por maneras de aprendizaje versátiles. Creo que habíamos hablado de eso anteriormente.
En línea hay un montón de fuentes, hay fuentes confiables. Yo le tengo mucho miedo a los certificados porque realmente están entrenados. Si quieren hacer un check, hagan el check. Está bien, entiendo que hay recursos humanos, pero realmente ahorita no debe ser una barrera para aprender, porque realmente la mayoría de los sistemas están enseñando cosas que eran relevantes hace un año, o hace 6 meses, o hace 2 años. Es simplemente porque cómo funciona la burocracia de armar cursos. Eh, Nosotros estamos armando nuestras propias ofertas para tratar de colaborar con compañías e instituciones, eh, pero por el momento no se preocupen por eso. Ese es mi contacto. Lo que quiero ver es si hay preguntas, si hay comentarios, si hay tomates que tirar para ver qué quieren hacer ustedes o qué ideas tienen para hacer como una mini clínica de cómo se analizan estos sistemas. Y bueno, les dejo la plataforma abierta. Muchas gracias. Gracias, José. Tenemos dos preguntas en el chat por ahora. La primera es de Benjamín, de cómo se llama la herramienta con la que se analizaron la que se analizó con temblores. Firebase Studio. Súper. Y Natalia nos dice que si se hace un análisis por separado, ¿qué haces cuando necesitas juntar toda la información? Porque cada chat de ChatGPT no está relacionado con el otro, incluso aunque sea en la misma carpeta. Me ha pasado esto de que a veces se satura o se confunde, aún teniendo premium. Espérame. ¿Dónde está el chat? A ver, ¿dónde está el chat? Eh, ¿Puedes, a ver, otra vez, Natalia, para entender? Y ahí, Natalia, no sé si quieres abrir micrófono para Sí. contarnos más. No, no, es que lo que estabas hablando antes de, por ejemplo, las máquinas, hacer un chat por cada máquina, ¿ya? Entonces mi Ujú. duda es, ¿qué pasa? Porque después dijiste que se satura la información y eso me ha pasado. Entonces mi Sí. duda es, ¿qué puedes hacer cuando en un mismo chat tienes mucha información, mucho historial detrás y ya se empieza a confundir? No sé, el otro día me pasó que le No hacía una hagas, a ver, pregunta. pero dame un ejemplo concreto. Número uno, ¿por qué se te llenó? ¿De qué se te llenó? Eh, es que me acuerdo que le hice como una pregunta. Yo estoy en un tema de transición laboral. Ujú. Ya, entonces le mando una oferta laboral y le digo, ya, ¿cómo puedo postular según mi currículum? Y me responde según el prompt anterior que le mandé. Entonces, como que ahí me doy cuenta, ya, esta cuestión se está saturando. Porque llevo como 2 meses en la misma carpeta de chat mandándole ofertas laborales. Ese es tu error. ¿Por qué llevas 2 meses en la misma carpeta de chat? Haz un nuevo chat. Es que ahí tengo todos los datos, mi currículum, todo mi historial, como cómo puedo traspasar mis habilidades, entonces por eso seguí en el mismo chat, porque ya Sí, pero además si como tú, que veo pero una una oferta. cosa, pero entonces súbele tu currículum. O sea, yo tomaría, por ejemplo, voy a dar un ejemplo paralelo. Yo tomaría mi Ujú, currículum, lo guardas en tu carpeta de tu ordenador, ¿ok? Y lo subes al chat. sí, Después subes la nueva oferta de trabajo y le dices cómo acoplo. Ahora, lo que me vas a decir es sí, pero él ya me había hecho el análisis, ¿no? ujú, Entonces, ¿te acuerdas cuando cuando Gemini me hizo los requerimientos del programa? sí, Entonces, lo que se puede hacer es que tomas, le pides al chat, subes tu currículum y le pides al chat que te haga un resumen o un análisis de tus fuertes, ¿me entiendes? Y él va a generar otro documento pequeño. Entonces, cuando llegue ya, tu nueva oferta de trabajo, subes ese documento pequeño que él o ella subió y también le subes eso. Entonces, de esa manera se refresca. Porque, claro, ah, porque si no, ponte a pensar, si tú le das a un niño de 5 años, ¿ok? Un libro rojo que tiene las ofertas de trabajo y un libro dorado que es tu currículum, ¿verdad? Tu CV. Y si tú le sigues montando nuevos libros rojos, yo tengo niños de 5 años, entonces por eso
Lo estoy usando. Va a llegar un momento en que lo que va a pensar es que lo que es importante es el libro rojo. Y el libro dorado es como un detalle. Entonces, Claro. entonces, claro, él ahorita piensa que lo importante son los libros rojos porque le ha subido quizás unas 30 postulaciones. Entonces, Ujú. chat nuevo. Es así de sencillo. Ya. Mm, Gracias. Diego. Sí, hola, buenas tardes. Mi consulta tiene que ver con que si el análisis de datos con IA puede hoy ayudarnos a entender mejor nuestros comportamientos cotidianos y utilizarlo como una herramienta eh, de autodiagnóstico, ya sea emocional, Ah, psicológico o algo así. Está, porque claro, al final y al cabo, uno lo está como entrenando con toda la información que uno le va entregando, ya sea de trabajo, búsqueda de trabajo, perfiles, proyectos, cosas así. De alguna mira, la respuesta sería más o menos, pero ten cuidado. ¿Ok? Número uno, hay profesionales de salud mental que saben lo que están haciendo. ¿Ok? Saben preguntarte las cosas que, que no se te ocurrirían. ¿De acuerdo? De comunicar con cualquier otra situación. Es cierto, por una parte eso hay que tener mucho cuidado porque hay gente que se mete en mucho lío con eso. Sin embargo, no tiene nada de malo eh, pasar la información para que te refleje algo, y esto no es análisis de datos, honestamente, me estás haciendo una pregunta de psicología, básicamente, ¿verdad? Yo no creo que se pueda hacer un psicólogo con ChatGPT. Hay gente que dice que sí, pero tengan mucho cuidado con eso. Pero les voy a dar un ejemplo muy claro. Y lo voy a decir, el otro día em, me pasaron una oportunidad que era distinta a una oportunidad que me habían ofrecido originalmente. Y yo realmente no sabía cómo procesarla. Yo dije, bueno, y básicamente le di al sistema, esto es lo que está pasando, esto es lo que creo que sería bueno, esto es lo que creo que sería malo. Y era como, y básicamente le dije, ¿cómo le veo el lado bueno a esto? ¿De acuerdo? Y era simplemente para tener una estructura de cómo verlo. Y me sorprendió un poquito cómo analizó. El tema es que también yo lo hacía con un sesgo de que si se equivocaba, yo tenía que entender que se iba a equivocar. Porque han habido situaciones, y de nuevo, es un lío. Han habido situaciones donde hay niños o gente mayor, lo que sea, que le dice, estoy pensando en abandonar mis pastillas de depresión. ¿Qué piensas? Sí, es una buena oportunidad para tomar autonomía en tu futuro. Claro, es una idea súper loca. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Yo no soy experto en eso. Eso no sería análisis de datos, pero José, ese es el... ayer salió una noticia, la publicó acá en Chile la tercera, Ujú. pero creo que se publicó en el New York Times, de la primera familia que demanda a OpenAI por el suicidio de su hijo adolescente. El hijo no tenía ganas de conversar con los padres y tampoco con un terapeuta ni un consejero educacional y conversaba con el chat. Sí. Y, y el chat le decía que confiara en él y que estaba muy feliz de que confiara solo en él. Hay Y otra bueno, cosa muy el chico se importante suicidó. Sí, o sea, no, es horrible. Y hay otra cosa muy importante que tenemos que reconocer, que inclusive OpenAI ha reconocido. El chat es halagador. Si tú le dices, tengo una idea de hacer un negocio de completos, pero que los completos sean imaginarios y simplemente darle pan a la gente, te va a dar buenas razones por qué sería un buen negocio. ¿Ok? Entonces tengan cuidado. Eduardo quiere decir algo. Hola, buenas tardes. Hola. No tenía mucha relación con lo último, pero sí con el tema de análisis de datos. Ajá. Me encuentro desarrollando un proyecto
ya específicamente un dashboard. Y tengo algunas limitaciones ya para poder hacer funcionar la API, porque no tengo acceso al departamento de tecnología de la información, entonces no tengo para entrar a SQL o algunas otras cosas que me permitirían tener un dashboard vivo al 100%. Ujú. ¿Ya? Entonces busqué alguna alternativa como crear a través de Excel y poder ir vinculándolo después con Power Query, algo así, y ahí poder escalarlo a, a Power BI, ¿ya? Entonces me quedaría como un sistema semiautomático, Ujú. pero que es necesario estar alimentándolo continuamente. Entonces te quería consultar si ¿se te ocurre alguna manera de poder abordar esto en que el sistema yo lo pueda alimentar y automatizar? Hay muchas soluciones. O sea, ¿dónde vive tu data, por ejemplo, ahorita? Son reportes que yo saco de sistemas internos. Sí, pero dame, o sea, son Excel, son Ah, sí, sí, CSV, CSV, CSV. ok. Entonces, y al final, ¿qué quieres ver en la pantalla? Me gustaría llegar a que fuera un sistema interactivo y que se fuera alimentando con la información automáticamente. Pero eso es como que me Pero, digas, eso es un carro que anda con cuatro ruedas. Puntualmente, ¿qué quieres o sea, eso obvio es un dashboard interactivo, pero ¿qué es? Hay gráficos, hay líneas de texto, ¿me entiendes? sí, Hay que netamente, concretizar la descripción para que yo te pueda ayudar y para que el sistema te pueda ayudar. eh, con gráficos, con gráficos. Por ejemplo, que te lo voy a poner en un caso, ya por ejemplo Sí, en sí. gestión de personas o contabilidad, que al momento, no sé, de hacerse una nueva solicitud, que esto se pueda integrar de una manera más expedita, sin la carga automática, pero ahí yo me veo con la limitación de que quizás necesito los permisos de TI para, para poder entrar a las bases íntegras, Pero me para acabas que de decir que pudiese. tú tienes los datos. Sí, pero bajando los reportes, Ok. no que queden enlazados. Bueno, entonces tú los enlazas con el sistema. Habría que enlazarlo con el sistema. Sí. Y, y en ese caso, me aconsejaría ir con Gemini o Cloud. No con cloud. Hay una cosa que se llama Cloud Code, pero es mucho más a fondo de desarrollador. Yo probaría Firebase Studio, el que los dos que me mostré con el mismo que utilicé para Substack. ¿De acuerdo? Ya, Porque perfecto. él, para que tengan una idea, Firebase es la oferta de base de datos de Google. Y entonces ellos ya tienen una base de datos. Entonces, todos esos datos que tú viste de los puntajes, el sistema se encarga de hacerme la base de datos. Entonces tú le puedes subir los CSV y le dices, eso es lo que yo quiero guardar y eso es lo que yo quiero acceder, ¿verdad? Y luego haber una conversación de qué pasa cuando se actualizan, ¿de acuerdo? Pero básicamente, así como me lo has descrito, es el proceso. Tú tienes que tomar esas operaciones y hacer suboperaciones y decir, ok, la primera cosa es que necesito que estas cosas se hablen una entre las otras. Al hablarse una entre las otras van a producir X. X es lo que yo quiero desplegar, es lo que me importa. Y después tú naturalmente como persona le puedes decir, ojo, en 6 meses hay que actualizarlas. ¿Cómo las actualizo? ¿Hay una manera automatizada o quizás, quizás lo más sencillo es en 6 meses te vuelvo a subir otro CSVC y tú ya sabes cómo armar el rompecabezas? Entiendo, entiendo. Es sencillo. Y vas a estar rodeado de gente que te diga, no, pero eso no es SQL, no es un SQL. Olvídate eso. Ahora estamos en otro, con otras Ot- herramientas. Otra era. Súper, muchas gracias. Claro. ¿Alguien más quisiera hacer alguna consulta? Aprovechando que nadie. Yo trabajo en una repartición pública
Entonces, el tratamiento de datos sensibles es un tema acá, Ujú, el tema ético. Eh, por eso te había tratado el tema de cloud, porque ujú. lo que había averiguado que era el que tenía mejor sistema de seguridad, más que ChatGPT o que Gemini. Y para poder avanzar en eso, o sea, sé que entiendo que es más complejo, pero Gemini, por ejemplo, tiene una buena reacción a la sensibilidad de los datos. ¿Cómo ahí uno trabajar el data frame sin alterar información sensible de los usuarios, del gobierno? Eh, voy a ver, es que hay dos cosas separadas, ¿ok? El análisis que yo hice, bueno, de hecho, tomemos el ejemplo del fútbol, de las ligas de la, ¿cómo se llama? La liga la- de soccer en Inglaterra, la liga de fútbol en Inglaterra. Me cae mal que no me acuerdo ya de la Premier, sí. Ok, yo tomé ese archivo CSV eh, y se lo subí a Cloud, perdón, a ChatGPT. En ese momento, definitivamente, como estoy usando la versión que se pagan $20 al mes, ellos pueden usar ese archivo si ellos quieren, ¿ok? Pero yo también puedo subirle y entonces ahí hicimos dos cosas en paralelo. La primera fue que me armó los datos, perdón, me armó el Python Notebook, ¿ok? Para análisis. Y ahora eso vive dentro de mi computador. Pero también me armó todas las gráficas que vimos interactivamente, ¿no? Entonces, si por ejemplo ese dato de CSV fueran jugadores enfermos con una enfermedad súper delicada que no quieren, que hay un tema de ética, yo lo que puedo hacer es subir información ficticia con las columnas y las categorías que me importan. ChatGPT me arma el sistema, yo lo bajo al Python Notebook, perdón, al Jupyter Notebook, y ahí sí le pongo, porque ahora vive en mi computadora, y ahí sí le pongo la información delicada. No hay manera que ChatGPT, entonces es una manera de aislar. La otra manera más sencilla es que, si no me equivoco, el Firebase Studio, a pesar de que es una interfaz interactiva de IA, es un sistema pagado. Entonces los datos que tú le subas, porque es pagado, no entrenan esos datos. O sea, tengo que confirmar ese dato, pero estoy casi seguro porque es un producto que ellos venden. ¿Ok? Eh, entonces, de nuevo, además ellos te dan el código al final. Entonces tú lo puedes correr independiente. Tú tienes la opción de simplemente bajar el proyecto y correrlo con ellos o correrlo en tu propio servidor o con ellos. Entonces, esa es una manera de resguardar datos. Eh, Y eso es lo que le llaman a la gente local, no, esa es otra cosa. ¿no? Ah, Porque ya. ahorita estamos corriendo localmente un Mm. programa, no tiene nada que ver con agentes locales. Los agentes locales es cuando bajas un archivo de varios megabytes o gigabytes y lo corres dentro de tu computadora y ahí sí, esa es otra cosa. Gracias, José. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias a todos por participar. Vamos a estar enviando ya, subiendo la próxima semana los videos a la página web en caso de que les gustaría repasar algo. Y bueno, y cualquier cosa, estamos en contacto. Mañana ya es el último día en que la plataforma va a estar abierta de feria, así que nada, les deseamos unas muy buenas tardes.